Lo más grave es que sigue el acoso permanente a la independencia de la justicia, la politización de las altas magistraturas de la justicia. No solo tenemos que sufrir una justicia lenta y sin medios y mal retribuida, es que tenemos que soportar una justicia cada vez menos independiente, cada vez más sometida a los dictados de los partidos políticos. Ese bochornoso pacto, uno más, desde que se aprobó la Constitución y modificaron ustedes la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre el tanto monta tanto del PSOE, el PP, el PSOE y sus respectivos socios, para meter las manos y poner a sus amigos en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué será? Porque no quieren que el Tribunal Constitucional le siga dando la razón a la justicia, al Estado de Derecho, a los españoles y a los recursos de inconstitucionalidad de Vox, que dicen que su estado de alarma es fraudulento, porque no quieren, y por eso llegan al pacto de meter a sus amigos en el Tribunal de Cuentas, para que este Tribunal de Cuentas permita que las fianzas a sus socios golpistas las paguen los catalanes con sus impuestos, porque llegan a un acuerdo el defensor del pueblo para que siga siendo el mejor defensor de los gobiernos, de tanto monta tanto del PP y del PSOE. Y los españoles, una vez más, se preguntan ¿y qué pasará con el Consejo General del Poder Judicial? Lo mismo, llegarán ustedes a un pacto, se repartirán los sillones y así ya tienen todas las piezas perfectamente controladas. Esto no es nuevo, señora ministra. Esto es lo que venimos viviendo desde el año 1981. Las manazas de los políticos metidos en la justicia. Una justicia pobre, una justicia lenta, una justicia sin recursos y una justicia también controlada por los partidos. Y alguien se preguntará, ¿y todo esto por qué? Pues mira, es muy fácil. Para que cuando investiguen los héroes de la corrupción en Andalucía del PSOE, o cuando investigan las Gürtel del PP, tengan jueces que al final les salven. Porque cuando investigan a los golpes de Estado de sus socios de Esquerra Republicana, tengan unos jueces domesticados que no les condenen. ¿Para qué? Y termino, señor presidente. Para que cuando investigan la financiación ilegal de Podemos, salen corriendo y se ponen muy nerviosos los comunistas, junto con el secretario de Estado de las FARC, de la Agenda 2030 globalista, comunista e internacionalista, a decir que la culpa la tienen los jueces, los militares y los policías porque conspiran contra ellos. Termino, señor presidente. Esta justicia, este diseño de justicia sin medios y politizada, es una de las primeras políticas de Estado que cambiaremos más pronto que tarde cuando lleguemos al Gobierno de la Nación. Ustedes en estos presupuestos generales del Estado para el próximo ejercicio 2022 alardean de que ha tenido un incremento la partida para el Ministerio de Justicia de aproximadamente un 12%. Pero ya no engañan a nadie porque año tras año ocurre lo mismo. Ya lo hemos visto con gobiernos del Partido Popular, lo hemos visto con gobiernos del Partido Socialista. Cada vez más gasto, cada vez menos resultados. Porque, señora ministra, se lo dije el año pasado a su compañero ministro de Justicia, señor Campos, el ministro de los indultos a los golpistas. No es cuestión de gastar más, es cuestión de saber gastar en lo que es necesario para tener buenos resultados. Usted ha dado datos, yo voy a dar datos también, datos que reflejan como radiografía la realidad de la justicia en España. Y no los dice Vox, no es una cosa de los fachas, ¿no? Lo dice el último informe aprobado en julio del Consejo General del Poder Judicial y algún otro informe que le citaré. En España ha aumentado hasta un 11,3% los asuntos que están en trámite de resolución en las 4 jurisdicciones. Ha aumentado hasta un 29,60% los asuntos que, habiéndose tramitado, están pendientes de resolución. Por el contrario, ha caído un 2,40% los asuntos efectivamente resueltos. Y si hablamos de la duración en la resolución de los asuntos, nos vamos al último informe del CEPEC, de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia. Y mire usted, por ejemplo,
para resolver un asunto en primera instancia civil en la Unión Europea se tarda una media de 201 días. En España, 361 días, casi un año. Y si hablamos de un asunto contencioso administrativo en primera instancia en la Unión Europea se tarda una media de 241 días. En España, 330. Esos son datos, señora ministra. Plazas de magistrados y jueces que están siendo sustituidas por personal no titular, el 14,7%. Plazas de letrados de la Administración de Justicia que están siendo sustituidas por personal no titular, el 21%. Hablamos de la tasa del número de jueces por cada 100.000 habitantes, un dato que suele ser bastante rápido de identificar. Unión Europea, 17,7. España cae hasta el 11,9. Esto no lo dice Vox, lo dice el citado informe último de CEPEC. Estos presupuestos generales del Estado para el 2022 hablan más o menos de unas 200 plazas de jueces y magistrados. Ese mismo informe del Consejo General del Poder Judicial, señora ministra, le dice a usted y a su Gobierno que se necesitarían, atención, como mínimo 380 plazas de jueces y magistrados y 129 para magistrados de los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales. ¿Dónde va usted con 200? Si hacen falta cerca de 500. Y si hablamos de infraestructuras, pues la lista es interminable. Todavía seguimos reclamando y esperando la ciudad de la justicia para Valladolid o para Ceuta o esos juzgados de lo social para Badajoz. En conclusión, señora ministra, no es cuestión de gastar más, es cuestión de gastar mejor, porque ustedes cuanto más gastan, más disminuye la eficiencia de la justicia.